En los tiempos de Salomón, ¿qué es lo que vemos que Dios está edificando? Un templo, ¿ok? Pero en estos tiempos, ¿qué es lo que Dios está edificando? Su iglesia. Dios está abocado solamente a una sola cosa, que es edificar su iglesia, su cuerpo, el cuerpo multiorgánico, el reino, el templo del Dios viviente, que todos sabemos que este templo ya no es un templo hecho por mano de hombre. Jesús lo dijo, que ese templo iba a ser destruido y que no habrá piedra sobre piedra. Pero eso era una sombra, una figura del verdadero templo, que somos todos nosotros. La palabra dice que nosotros somos piedras vivas, que estamos siendo edificadas sobre el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de este edificio? Cristo. Cristo es el fundamento en el cual todos nosotros estamos siendo sobreedificados. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es el diseño, el proyecto que Dios está construyendo? Su iglesia. Ahora, es muy importante entender que el ser humano a muchas cosas le llama iglesia. ¿Sí? Y esto yo lo he enseñado. A veces al templo le llamamos iglesia, a las catedrales, a la estructura le llamamos iglesia. Y Jesús nunca quiso decir que eso es la iglesia. Por eso que es muy importante que nosotros tengamos revelación. Por ejemplo, usted ve bancas aquí, me ve mi persona, ve personas, etc. Usted ve con sus ojos naturales la asamblea, ¿cierto? Pero para ver el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, usted necesita revelación. Y eso es muy importante, porque muchos de nosotros tenemos un concepto natural, un concepto de la iglesia como una organización, como un grupo, como una jerarquía, ¿sí? Como una estructura humana, en la cual esa idea es totalmente contraria a lo que Jesús dijo: yo edificaré mi eclesía. Entonces, vuelvo a insistir en esto. Usted necesita la revelación de Dios para ver al cuerpo de Cristo. Porque usted dice, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Arriba, después que resucitó. Pero el cuerpo de Cristo está acá. Cada uno de nosotros es parte de este cuerpo. Y todos nosotros componemos lo que es la iglesia. Entonces, qué importante es esto, porque si yo no tengo revelación dada por Dios de lo que es la iglesia, yo voy a estar edificando algo a mi manera. Y eso es lo que ha sucedido en los siglos de los siglos. Que el hombre, al no entender diseño, ¿qué es lo que ha hecho? Ha edificado algo para sí mismo. Y hoy día vemos tremendas construcciones, hoy día vemos muchas cosas que se hacen llamar la iglesia y al final son una secta. Y al final se enseña algo que no está basado en la verdad. Entonces, qué importante es que yo sepa y entienda cuál es el diseño. Porque piensa usted, Pablo dijo esto: yo como perito arquitecto puse el fundamento y cada uno mire cómo sobreedifica. Eso es lo que dice Corintios. Un arquitecto, hermanos, es alguien que sabe interpretar diseños, que sabe interpretar planos. Y él tiene que acomodarse a las medidas exactas que están en ese plano. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros no se nos dio espacio para improvisar. No se nos dio espacio para jugar a la iglesia. Entonces, ¿qué ha sucedido hoy en día? El exceso del activismo, ¿cierto? Porque todos queremos servir. ¿Cuántos acá quieren servir? Todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? El servicio levítico, diga conmigo servicio levítico, que nosotros vemos en el Viejo Testamento. ¿Quiénes eran los levitas? Aquellos que servían en las necesidades del templo. Aquellos que también estaban en las distintas tareas domésticas para el pueblo de Israel, y era
una tribu consagrada a los asuntos celestiales. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que por causa de no entender el diseño, nosotros nos hemos distraído en el servicio levítico y no hemos entendido que realmente como cuerpo de Cristo somos reyes y sacerdotes. Entonces hay mucha gente que limpia platos, que no digo que esté mal o que haga sonido o que cante o que esté en la puerta, servicio levítico. Alguien tiene que hacerlo, ¿sí? Pero como nos hemos distraído del diseño, no hemos entendido que a nosotros se nos han impartido dones espirituales. Sanar enfermos, echar fuera demonios, profetizar, andar en el Espíritu, hablar fe, milagros, etc. Entonces, qué importante es saber que todos nosotros tenemos habilidad profética. Todos nosotros se nos ha impartido la gracia necesaria, la medida suficiente para poder servir a Cristo y expresarlo a Él en las diferentes formas y expresiones, porque es una multiforme gracia que varía, porque todos somos diferentes y esto le da riqueza al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo mal entiendo el diseño, al final estamos edificando algo que está no parado en Cristo, no acorde al diseño. Muchas veces hay mano de hombre. A veces la iglesia está hecha para el pastor, según el don del pastor. El don sobresaliente. Entonces, él sana, él libera, él da palabra profética y todos los demás, ¡oh, qué tremendo! ¿Y tú? Entonces, ese no es el diseño del cuerpo de Cristo. El diseño es que todos funcionemos, no algunos, que todos profeticemos, que todos sanemos enfermos, que todos hagamos discípulos. La palabra es clara, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe, ¿cierto? A la medida de Cristo. Hasta que todos, no unos pocos. Entonces, anota allí, diseño. Yo debo interpretar los planos de lo que es la iglesia. Y si yo me acomodo a lo que dice el diseño, yo voy a ver la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos lo que Jesús quiso decir, yo edificaré mi iglesia. Entonces, desde el tiempo de Constantino, amados, antes de eso, la iglesia que se manifestó en el libro de los Hechos, podemos ver que era una iglesia eléctrica, poderosa, que no tenía nada de lo que nosotros vemos, no tenía parlantes, no tenía músicos, no tenía este servicio de levitas. Y hoy día el riesgo de nosotros es que nos enredemos en los servicios domésticos. Y no digo que sea malo, porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que servir en las mesas, alguien tiene que atender. Pero nos distraemos en ese servicio porque no entendemos nuestra función en el cuerpo. Qué importante es esto. Entonces, ojo, hermanos, porque si no, al final nuestros dones van a estar castrados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Constantino, hermanos? Dejó de perseguir a la iglesia y los llevó a los templos. Las basílicas antiguamente eran lugares donde los romanos idolatraban a sus dioses. Y a través de eso se instauró el catolicismo, la institución de la iglesia. Lo que antes la iglesia no necesitaba, porque la iglesia no necesitaba templos. No tenía nada de eso. Todo estaba afuera. Todo era orgánico. Diga conmigo, orgánico. Pero la iglesia institucional es un diseño satánico paralelo. Entonces, por eso que tú tienes que darte cuenta cuando tú estás frente a una iglesia institucional versus una iglesia orgánica. Y lo que el Señor quiere es que entendamos el diseño de la iglesia orgánica. Y quiero hacer una lectura para que comencemos arrancando esta palabra en Efesios capítulo 4,
del 11 al 16, acá usted claramente puede ver el diseño de la edificación de la iglesia, orgánica. Lo tiene ahí, ¿cierto? Vamos a leer, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok. Entonces, acá nosotros podemos ver el diseño. Que todo es orgánico. Está hablando de un cuerpo, está hablando de miembros, está hablando de coyunturas que se ayudan mutuamente, está hablando de alimento, de comida. Aquí varios términos que Pablo toma son términos orgánicos. Por ejemplo, si tú ves el proceso del crecimiento de una planta que está arraigada a la tierra, ¿cierto? Y que recibe agua, recibe la luz del sol para hacer el proceso de fotosíntesis, todo usted ve que es un crecimiento orgánico. Y cuando nosotros vemos las parábolas de Jesús, también vemos la misma gráfica. Jesús hablando de la tierra, Jesús hablando de la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos, que dijo el Señor, que el que permanece en él, lleva mucho fruto, porque separado de él nada podemos hacer. Una unidad intrínseca, una unidad orgánica. Entonces, hermanos, desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, del agua y del espíritu, a nosotros se nos impartió una vida. Esta vida divina, esta vida Zoe, está dentro de usted. Y esta es una vida increada, toda poderosa. No tú, Él en nosotros. Y esta vida tiene dos cosas importantes, anótelo allí. Capacidad y habilidad. Capacidad divina y habilidad divina. Por ejemplo, usted ve cuando los niños, los bebés nacen. Cuando los bebés nacen, ellos inmediatamente van al pecho de su madre, ¿cierto? ¿Quién le enseñó al bebé el principio de que él tiene que ir a tomar leche? No fue la universidad, ¿cierto? Es un conocimiento intuitivo. Ya conmigo, intuitivo. Es algo que está en su genética. Entonces, hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento que se aprende en griego se llama el ginosko. Ginosko. G-I-N-O-S-K-O. Ginosko. Y ese conocimiento es un conocimiento aprendido. Por ejemplo, las matemáticas. Usted tiene que ir y aprenderlas. No nace sabiendo matemática. Por ejemplo, acá los chicos que hacen sonido, eso lo tuvieron que aprender, tutoriales, etc. Incluso el conocimiento bíblico puede ser un conocimiento aprendido, escuchado. Pero la vida que se nos entregó no tiene ese conocimiento, es un conocimiento natural. Esa palabra en griego es oida. El conocimiento por experiencia, el conocimiento intuitivo. Entonces, así como el bebé, que nadie le enseñó a ir a succionar los pechos de su madre para tomar leche y nutrirse, nuestro espíritu ya tiene conocimiento y habilidad.
conocimiento y habilidad. La palabra dice que la unción del Santo está en nosotros y nos enseñará todas las cosas. Y a nadie le dirá, no necesitará ningún maestro que le diga, ¿cierto? Porque la unción le enseñará. Ese es el conocimiento intuitivo por ley de vida. Entonces nosotros tenemos que conocer interiormente cómo esta vida opera. Y esta vida maravillosa nos lleva, nos guía, nos conduce. Usted tiene todo el arsenal de dones, de habilidades que ya están en su espíritu. Usted lo que necesita es el entrenamiento. Mira, hace poco aprendí algo respecto a lo profético. Usted tiene que entender que todos nosotros tenemos habilidad profética. Porque yo le estoy hablando de la vida Zoe que usted tiene. Entonces, ¿qué ha pasado? Que solamente el que se dice ser profeta puede profetizar. Y eso es una mentira. Porque dice la palabra, todos pueden profetizar. Sin excepción. Usted tiene, ¿sabe cuál es el problema? Que usted tiene habilidades dentro de usted que usted no conoce, que son espirituales y son sobrenaturales. Mire, un nuevo creyente no necesita pasar por una escuela para orar por los enfermos. No necesita pasar por una escuela para predicar a los perdidos. Porque ya dentro de él ya tiene conocimiento divino y habilidad divina. Para moverse en lo sobrenatural, para escuchar la voz de Dios, para ser usado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los miembros del cuerpo de Cristo viven por debajo del potencial que tienen en esta nueva vida. Y eso ha pasado por dos cosas. O por los super ungidos que los castran, que los oprimen, ¿cierto? O porque tú simplemente no has descubierto esta capacidad y esta habilidad dada por Dios que tú ya la tienes. Porque eres nueva creación. Diga conmigo, yo soy nueva creación. Y al ser nueva creación, usted es miembro del cuerpo de Cristo y miembro define función. Por eso que en la iglesia institucional usted pasa desapercibido. En la iglesia institucional buscan números. Usted es parte de un número. Pero en la iglesia orgánica no. Nadie sobra. Si usted es un miembro, usted tiene que saber para qué está. El ojo ve, el oído oye, la boca habla, el pie camina, la mano toma. Diga conmigo, miembro define función. Entonces, si yo soy parte de la iglesia orgánica, yo debo descubrir mis dones. ¿Cuáles son los dones espirituales que se me han sido dados? ¿Cuál es mi asignación en el cuerpo de Cristo? Y eso ya, cuando vamos creciendo y madurando, podemos descubrir asignaciones. Yo tengo mi asignación pastoral, yo la tengo clara. Y un pastor sabe lo que tiene que hacer: apacentar, cuidar, nutrir, enseñar la palabra. Entonces, cuando yo crezco en vida, yo comienzo a descubrir esas habilidades que ya están dentro de mí. Pero ¿qué me falta? Entrenamiento. Por ejemplo, el músculo. Todos nosotros tenemos la capacidad física de poder producir musculatura, ¿cierto? Pero como usted no ejercita, como yo tampoco no ejercito, usted tiene grasa, tiene pancita, ¿cierto? No necesita revelación para eso, ¿cierto? Pero los músculos los tiene, solamente que no los ejercita. Entonces los dones espirituales son esos músculos. Amén. Esos músculos que usted tiene, pero los tiene atrofiados porque no los practica. La fe
para crecer en fe, usted tiene que hablar fe. Usted no puede producir la fe. El apóstol nos enseñaba que no somos la fábrica de la fe. Necesitamos oír la palabra. Necesitamos oír a Dios. Necesitamos juntarnos con la gente de fe porque la fe se contagia. Y cuando yo hablo en la fe crece, la fe aumenta. Entonces todo eso es ejercicio. Es un entrenamiento espiritual. Yo le aseguro que si nosotros nos disponemos a entrenar las capacidades y las habilidades divinas que todos nosotros tenemos, hermano, el crecimiento está garantizado. ¿Sabe por qué? Porque todo lo vivo crece y se multiplica. Eso es lo normal. Lo normal que Dios espera de usted y yo espero de usted, que si usted está en esta nueva vida, usted crezca y dé fruto. Porque la palabra dice en Juan 15, en esto he glorificado a mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Es lo normal. Si el pámpano, hermano, está unido a la vid, ¿qué es lo que tiene que pasar? Dar fruto. Es lo lógico. Pero ¿qué pasa en las iglesias institucionales? Usted es un número más. Usted es parte de un modelo, de un programa, de un sistema piramidal. ¿Sabe cómo se le llama a esa doctrina? La doctrina de los nicolaitas. Y Jesús dijo que él aborrecía esa doctrina, porque él aborrece las jerarquías humanas. Porque en la iglesia, te digo algo, los pastores no están sobre la gente, están entre la gente, no sobre. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Le ponemos la alfombra roja al pastor, le celebramos el cumpleaños del pastor, le entregamos todo al pastor. Aquí no lo hacen acá, por eso tengo autoridad de decirlo. A mí nadie me pone alfombra roja, pero en otros lugares sí. Hay guardaespaldas, porque está el ungido. Y si lo toca el ungido de Jehová, va a caer fuego del cielo, ¿no? Eso es lo que pasa en las iglesias jerárquicas. ¿Y saben qué? Están metidos en un sistema opresor. Así es la religión, es perversa. Porque a ti te usan. Hay 3 expresiones de los dones. Anótela allí. Uso, desuso y mal uso. Uso, desuso y mal uso. No sé qué te toca a ti. Uso o el desuso. Nosotros estamos trabajando para no mal usar los dones ni abusar de ellos, sino que usted pueda servir de acuerdo a la gracia que el Señor le ha entregado. Entonces es muy importante que podamos hacer esta comparación y que podamos hablar más de la iglesia orgánica para que podamos entender el diseño de cómo vamos a funcionar. Y insisto en esto, no enredarnos en el servicio levítico. Creo que en mi conclusión, mientras más sencilla sea la iglesia, más prioridad y espacio vamos a tener para ejercitar los dones espirituales y desarrollarnos en el ministerio. Porque todos nosotros fuimos llamados al ministerio. Escuche esto, el ministerio quíntuple no hace el ministerio. ¿Saben lo que hace el ministerio quíntuple? Perfecciona a los santos. Pero el que hace la obra del ministerio son los santos. Otra vez, mira que me gusta esto porque como estamos hablando en español, la están agarrando más. Ya no veo gente dormida. Aleluya. Escuche esto. Entonces, en el ministerio quíntuple, los pastores, los apóstoles, etcétera, no hacen la obra del ministerio. Capacitan, perfeccionan. Son los entrenadores. Ustedes, los santos, son los jugadores que salen a la cancha. Para que lo entendamos así. Ahora, la pregunta del millón, ¿estás haciendo la obra del ministerio? Si la respuesta es no, ya queda en evidencia que tú tienes un modelo estructural en tu cabeza
Porque en tu subconsciente tú dices, el pastor es el que predica. El pastor es el que va a los hospitales. El pastor es el que enseña y usted escucha. Amén, gloria a Dios. Se llora un poquito, entrega el diezmo, se va a la casa y no pasa nada en su vida. Aló, me está escuchando, ¿cierto? Entonces, todos nosotros hacemos la obra del ministerio. Y para eso estamos nosotros, para enseñarte, para capacitarte, para instruirte, para que tú descubras, wow, este don yo tengo. Wow, estas habilidades Dios me ha dado. Y eso va a ser normal porque usted ya las tiene. La palabra dice, aunque sea un don, pero a todos se nos dio la gracia. Nadie puede decir acá, es que yo no tengo nada. Mentira del diablo. Porque todos tenemos una medida de la gracia que se nos ha sido impartida. ¿Para qué? Para que usted funcione en el cuerpo de Cristo. Entonces, más allá del servicio levítico, servicial que nosotros damos, debemos dar un servicio espiritual. ¿Quiénes son los que hacen discípulos? ¿Dónde están los que sanan a los enfermos? ¿Dónde están los que van a las cárceles? Los que van a los hospitales, los que hacen misericordia, los que dan con liberalidad, etcétera. ¿Te fijas cómo nosotros nos hemos encerrado en el servicio levítico? Y lo que también hemos hecho, muchos de nosotros, es que no hemos dado la prioridad. A veces el pastor tiene ese riesgo. Quiere tener todo bonito, quiere tener a todos los hermanos haciendo cosas, pero el crecimiento en vida no se da así. El crecimiento espiritual no se da así. Mientras más cosas hace el hermano es porque mejor se siente. No. Y eso está garantizado. Que mucha gente está perdida afanosamente haciendo algo. Pero no han conocido el ministerio por el cual fueron llamados. Entonces, esa es nuestra prioridad. Incluso si nosotros no hiciéramos nada de esto y yo tengo solo un micrófono y una guitarra, ¿sabe qué es suficiente? En serio, porque menos es más. Mientras usted entienda su asignación, hermano, podemos hacer tremendos estragos en esta ciudad. Tremendos estragos. ¿Por qué? Porque el evangelio, iglesia, escuche esto, es como un virus. Y usted debe ser contagioso. No sirve que solamente acá digamos amén, aleluya, gloria a Dios. Sino que en los lugares de necesidad usted pueda realmente afectar el lugar donde usted está. Eso es lo que pasaba en el libro de los Hechos. Y el evangelio no ha cambiado, es el mismo Dios. Pero usted tiene que ser entrenado en esta capacidad. ¿Y dónde va? ¿Dónde va? Usted puede afectar donde usted se encuentra. ¿Y sabe lo que necesita para contagiar a alguien? ¿Sabe que está cerca? Así se pegan los resfriados, ¿no? Basta estar cerca de la persona y estás también enfermo, resfriado. Bueno, el evangelio es un virus que se da por transferencia de vida, por contacto. Y si usted entiende eso, usted va a ser un agente espiritual, un embajador del reino donde esté. Entonces es allí donde nosotros tenemos que verdaderamente funcionar. Ser lumbreras en medio de un mundo oscuro. Que alguien diga amén a esto. Entonces vamos a dar algunas diferencias rápidamente entre lo que es la iglesia orgánica y la iglesia organizacional, de la cual entendemos que la iglesia organizacional es un modelo satánico del hombre humano, aunque en ese lugar digan amén, aleluya, gloria a Dios, y caigan bajo el poder y todo lo que tú quieras, hay mezclas de las cuales debemos tener mucho cuidado. ¿Qué es organismo? La palabra organismo, anótelo allí, son conjunto de los órganos que constituyen un ser vivo. Conjunto de los órganos que constituyen un ser vivo. Nuestro cuerpo es así. Está compuesto de diferentes sistemas, orgánico, sistema digestivo,
¿Mm? Nervioso, respiratorio. Usted se da cuenta que nosotros somos un misterio andando, ¿no? Somos una creación perfecta de Dios. Pero ¿qué es lo que sería algo mecánico o humano? ¿Cierto? Por ejemplo, nuestro ser es un organismo vivo. Pero esa guitarra que ustedes ven, no es un organismo vivo. Está muerto, pero tiene una utilidad. No puede producir vida. No tiene una vida. Esa es la esencia de algo orgánico. Es algo que posee vida en sí mismo. Entonces, debemos entender que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque todos nosotros poseemos una vida. Y esta vida es la vida Zoe, la vida de Dios. Y esta vida anhela crecer, anhela desarrollarse y anhela expresarse. Entonces, por eso es que nos tiene que calar en nuestro espíritu que somos un organismo vivo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo del Señor. Amén. Entonces vamos a hablar algunas comparaciones. Por ejemplo, la organización es el resultado de un consenso. Pero el organismo se muestra por revelación. ¿Sí? Un consenso, tú sabes, son votaciones. En un consenso hay decisiones, quién es presidente, secretario, tesorero. ¿Sí? Pero en la iglesia, en el organismo vivo, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hay dones ministeriales funcionando. Entonces tenemos que tener cuidado de confundir. La organización se debe organizar bajo parámetros humanos. Pero el organismo solo se vive. Y esa es la gran diferencia. Que en la iglesia del Señor no puede haber nada humano. ¿Qué dice la palabra respecto a nosotros? Que tenemos que estar crucificados juntamente con Él. O sea, nada del yo, nada del humano. Pero en las jerarquías, en la organización, se necesita de parámetros humanos. Otro punto. La organización basa su autoridad en puestos, en jerarquías. El organismo vivo basa su autoridad en la vida. Basa su autoridad en la vida. Y yo les he enseñado que el más maduro no es el que lleva más tiempo en la iglesia, sino es el más procesado, el que tiene mayor abundancia de esta vida para enseñar, para dar a conocer. A mí siempre me dice, oye, usted pastor que es joven. Pero eso da igual. La madurez no se mide por cuántos años, son los procesos. Pero en la iglesia jerárquica, organizacional, se necesita de estas posiciones. Y esta gente, estas jerarquías, se apropian de las decisiones del pueblo. Ellos son los que gobiernan. Y en las iglesias está eso, el papado. Pero en las iglesias evangélicas también tienen el mismo modelo, solo que le cambian de nombre. Por ejemplo, el apóstol Lucas, doy testimonio que es un nombre muy sencillo. Pero esta palabra apóstol también ha causado mucho daño. Porque hoy día es el apóstol. Venga para acá, apóstol. Y ahí viene el apóstol ahí. Ámenme. Yo hago una mofa de esto, pero es cierto. Entonces, no son jerarquías los dones ministeriales. Son funciones. Son regalos al cuerpo de Cristo. Para facilitarnos a nosotros el conocimiento de Cristo. Son necesarios, pero no son títulos. Por eso es que debemos entenderlo desde este punto de vista, el ministerio quíntuple, que no son títulos, no son jerarquías,
Son funciones ministeriales. A mí no me hace más grande que tú, que yo esté en esta tarima. De hecho, podría estar hasta sentado al lado tuyo. A mí esto no significa nada, ni las luces. Todos ustedes lo saben. Que no necesito de esto para validar mi ministerio. Pero en otro lado sí se hace. Todo es promover el nombre de la persona. Pero te fijas que debemos tener mucho cuidado con las jerarquías y entender de que acá no existen. ¿Por qué? Porque en un organismo la cabeza rige todo. No yo, el pastor no es la cabeza. Es Cristo la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, es la autoridad, todos nosotros estamos sujetos a la cabeza. Porque la cabeza manda. La cabeza me le da la instrucción a mi mano que se mueva, ¿o no? Como Cristo es la cabeza, Él es el que gobierna. Él es el que lidera la iglesia. Nosotros simplemente somos representantes. Tenemos autoridad delegada, por supuesto. Pero no es autoritarismo. Es una autoridad dada por Dios. ¿Para qué? Para facilitar. ¿Para qué? Para formarles a ustedes en este conocimiento eterno. Pero no estamos para pisotear a los santos, para apoderarnos de los santos, para manipular a los santos. Y eso es lo que pasa en la iglesia organizacional. Aunque tengan unción, aunque digan aleluya, gloria a Dios, aunque te lean la Biblia, que a lo mejor lo hacen muy bien, pero ellos tienen un principio endemoniado, una doctrina de demonio en sus mentes. Que al final usted es un número más en esos lugares. Usted es parte de un programa. Y si no sirve, fuera. Te lo digo porque yo sé lo que hablo. Pero en un organismo vivo nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque los maduros, dice la palabra, están para restaurar a los más pequeños. No para decir, este no sirve. No sé quién para decir que este no califica. Seguimos avanzando. Otro punto. La organización tiende a envejecerse y desaparecer. Dura un tiempo. Pero el organismo vivo se renueva y crece constantemente. Primera de Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Porque nosotros estamos trabajando para lo eterno, no para una cuestión temporal. Porque la iglesia, dice la palabra, que las puertas del infierno no van a prevalecer. La iglesia es eterna. Incluso, si un día, hermano, Dios no lo quiera, el Señor me saca de acá, me lleva al cielo o me manda a otro país, usted tenga cuidado con lo que dice. Usted no se case conmigo. ¿Aló? Si algún día el Señor me lleva al cielo, donde sea, esto tiene que seguir. Porque esto no es una organización que depende de mí. Esta es la iglesia del Señor. Yo soy un facilitador, usted tiene que continuar. Porque esta iglesia fue plantada acá. Y si ha sido plantada, está produciendo fruto. Y los frutos son ustedes. Y ustedes van a producir fruto en otras personas. O sea que esto no se va a detener. Porque el reino tiene ese poder multiplicador. La palabra habla que el reino es como una labranza, como una tierra. Y la tierra necesita un trabajo, necesita las semillas. Usted es el cultivo del Señor. O sea, estás destinado a fructificar, porque la vida nos va a llevar a eso. Y esta iglesia es esa labranza de Dios donde fue plantado el evangelio. Mire, yo hasta el día de hoy nunca voy a entender mis situaciones, cómo Dios me trajo acá. Son un misterio, pero eso no me importa. Lo importante es que esta casa, este cultivo, esta labranza, ya ha sido confirmada por Dios
y reconocida en el mundo espiritual, de que acá hay un remanente. Por lo tanto, no va a desaparecer, porque todo lo vivo crece y se multiplica. Y si usted tiene la vida, está destinado a que ese fruto permanezca. Otro punto más, anótelo allí. La organización se alimenta de programas. El organismo se alimenta del pan de vida y luego produce los programas. El apóstol Lucas nos ha enseñado esto. Él nos ha dicho, no existen métodos ungidos. Hoy en día los pastores andan buscando el último método. Visión celular, el G12, las casas, las células. ¿Todo para qué? Para tratar de demostrar un fruto. ¿Y qué pasó? En muchos lugares no funcionó porque no es el método, es la vida. La vida produce, los métodos no. Entonces no hay métodos ungidos, hay hombres ungidos. Usted puede tener los mejores programas, pero no le va a resultar, porque no es el programa, es la vida. Y el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, para eso usted está acá, para comer el alimento espiritual. No para dar programas y activismo, que eso pasa en la iglesia jerárquica. Activismo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y los tienen llenos de cosas y al final la gente termina cansada de las metas, porque no se les ha nutrido. Y esa gente va a vivir un éxodo. Escúcheme, mucha de esa gente no lleva a la hora de salir de ahí, porque los aplastan con metas. Aplastan de programas y los entretienen con algo que nunca sucede. Le dan la promesa de la bendición que va a venir y nunca llega. ¿En serio? Nosotros no necesitamos nada de esas cosas porque ya lo tenemos todo en Cristo. ¿Me va siguiendo, cierto? Entonces la organización se alimenta de programas, pero el organismo se alimenta del pan y luego produce programas. Otro punto, la organización produce jefes. Ese es el riesgo de la autoridad. Que el que se cree con una posición, ¿qué hace? Manda. Anda tú para allá, anda tú para acá, hace esto, los bandotones. No. Usted no necesita hacer eso. En la organización sí. Produce jefe y el jefe manda. Y si usted no obedece, lo echan del trabajo. Pero en el organismo se producen miembros. Y como dije anteriormente, el miembro define función. Anótelo allí. Si yo soy miembro, yo tengo una función. Y esto es urgente, hermano. Es urgente que usted entienda que es miembro y que tiene una función. No se puede pasar la vida aquí sentado escuchando y que usted sigue igual. La vida es demasiado corta para pasarla por alto. Yo tengo que funcionar. Porque lo que no funciona, hermano, es que lo que pasa se atrofia. Si usted está una semana sin usar la mano, va a tener su cuerpo va a estar complicado. Usted se va a sentir como un estorbo en el cuerpo de Cristo. Y nadie quiere hacer eso. Pero usted tiene que operar en los dones. Tiene que operar en la gracia que se le entregó. Ya tiene que decirle, Señor, ya basta de sentirme mal, culpable, es que no soy digno. Deje todas esas cosas, deje el pasado. Olvídese de eso. Porque si Dios lo llamó, punto. Él se va a encargar de hacer todo en su vida. Pero créale al Señor. Entonces el organismo produce miembros. Por ejemplo, en la organización se despide gente y las reemplazan. Pero en el organismo se restaura y se sana a la gente. En muchos lugares que funcionan bajo este principio de una iglesia jerárquica, usted no sirve, chao, se va. Porque hay otro detrás de usted y lo hace mejor. Pero si hay un miembro en la iglesia orgánica que no está funcionando, nosotros no podemos pensar así, este compadre, fuera. Viene el otro. No. Tenemos que restaurarlo. Tenemos que ayudarlo, escucharlo. Porque a lo mejor si el día de mañana soy yo,
Si el día de mañana yo no estoy dando la medida, ¿tú vas a hacer lo mismo? El pastor fuera. Llamemos a otro. No podemos hacer eso. Porque a lo mejor hay tareas que se pueden reemplazar. Pero eso no es la iglesia. La iglesia no es el computador, no es el sonido. La iglesia no es el micrófono. La iglesia no son los parlantes. Se usan, claro que sí, porque nos facilitan, nos ayudan. Pero nuestro enfoque no está en esto, está en ustedes. Ustedes son las piedras vivas que tienen valor. Si ustedes no están acá, este lugar no sirve para nada, no significa nada. Pero solo tiene valor porque tú estás aquí. Y todo lo que esto se hace, lo estamos haciendo para facilitarte el entrenamiento a ti. Pero tú eres más importante, incluso en las tareas domésticas. ¿Te fijas? Pero en otros lugares, no, tú eres una tarea. No lo haces, chao, nos vemos, que llamen a otro y que es mejor. Así trabaja el mundo y así trabajan muchas veces las iglesias humanistas. Pero nosotros no trabajamos así. Nosotros tenemos la gran oportunidad, porque esto pasa mucho en este país. Tenemos la tremenda oportunidad de restaurar a los quebrantados de corazón que han sido dolidos por la religión, manoseados, manipulados. Yo he hablado con muchos de ustedes que les pedían hasta el alma, hermano. De todo. Y ahí tú con miedo a dar, porque en el otro lugar abusaban de ti. Y lo hacías con pasión, porque el pastor te lo decía. Y lo hacías para Dios. Pero al final dejaste de funcionar. ¿Quién te llamó? Nadie. ¿Quién supo de ti? Nadie. Porque en esos lugares tú eres un número. Es fuerte lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero esa es mi tarea, hablar la verdad, aunque duela. Entonces, ¿sabe qué? Mi consejo es, no nos desesperemos por los números. Los números deben ser vistos, como el apóstol nos ha enseñado, como un milagro. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. No como un método, sino como una consecuencia de la vida. Yo estoy acá para que todos ustedes vivan la llenura del Espíritu Santo. No estamos acá para llenar lugares, para llenar personas. Entonces, no nos impacientemos por los números. Tranquilo. Si tú sigues trabajando, dice la palabra, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Mientras yo siga trabajando, siendo fiel, los discípulos están allí, los hijos de paz están allí. ¿Cuánta gente de aquí ha orado por hijos espirituales? ¿Has orado? Ya los tienes, ya están allí. Tranquilo, van a llegar. Dios te va a conectar. Va a ser una consecuencia natural. Expresado como un milagro, no como un método. Si lo entendemos así, ¿sabe qué? Vamos a hacer como la parábola del sembrador, que dice la Escritura que fue a sembrar y se fue a descansar. Y sin saber cómo la semilla crecía, después volvió y cosechó el fruto. Nosotros tenemos que trabajar bajo reposo. Se acabó andar trabajando con el sudor y desesperado por meta, gente. No, nunca más así. Porque si no, usted va a vivir frustrado en un sistema. Y yo también. Porque si yo veo que esto va por número, yo sería el primero frustrado. Porque a lo mejor para mí la cantidad de personas son pocas. Pero eso es una mala interpretación. Porque yo tengo que ver que cada uno de ustedes es un árbol de Dios. Es un plantío de Jehová. Y eso cambia el enfoque totalmente. Y cuando usted va a sembrar, la semilla hace todo el trabajo y usted va, descansa, duerme. Que este no se convirtió. No es tu problema. Es que en serio, no es tu problema. Es que no quiere escuchar. ¿Qué tienes que hacer tú? Plantar la semilla y orar. Eso es todo lo que tienes que hacer. No puedes hacer el trabajo de Dios. Te fijas que los conceptos orgánicos nos ayudan mucho a entender el reino y nos dan un descanso. Porque venimos permeados de ese sistema opresor humano. La gran mayoría. Nosotros también como generación, Dios tuvo que lavarnos el cerebro.
hacer una reingeniería de esto. Porque yo también crecí en la visión celular, yo me convertí en ese tiempo. No digo que sea malo, ahí acepté al Señor, serví mucho, estuvimos una red de jóvenes de 400 jóvenes. Parecía un avivamiento. Ahora te pregunto, ¿cuántos de esos jóvenes están? Contados con mi mano. ¿Te fijas que es un engaño el número? Es un engaño. Jesús cuando alimentó a la multitud. ¿Y ahora cuántos después siguieron? ¡Todos! Lo abandonaron. ¿Qué te dicen los números? Es una estadística. Por eso es que tenemos que evaluar qué es realmente crecimiento para Dios y qué es verdaderamente fruto para Dios. Porque en la iglesia jerárquica fruto es mucha gente. Mientras más gente tú llevas, lideras, más fruto tú tienes. Pero en la iglesia orgánica, los frutos no se miden así. No se miden así, se miden por el aumento de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué dice la Escritura en 1 Corintios 12 del 26 al 27? Respecto a la restauración de los miembros. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto tiene que ser una realidad en nosotros. Cuando un miembro se goza, nos gozamos. Cuando un miembro está pasando procesos, también padecemos con él. Y si hay un miembro que está pasando dificultad, ¿qué hacemos? Lo ayudamos, le levantamos los brazos, no lo criticamos, no lo juzgamos. Brenda dijo hace una semana algo muy sabio. Ella humildemente dijo que hace unos años se había apartado del Señor. Y que el Señor le permitió volver. Y dijo algo muy bueno, habló de los prejuicios. Que nunca nosotros juzguemos a alguien porque quizá a nosotros nos puede suceder. Y el pródigo lo que más desea es volver a la casa, pero ¿qué es lo que tiene? Vergüenza. De que lo miren, de que lo juzguen. Por eso que debemos tener cuidado, debemos tener un corazón restaurador con las personas. Dios es un Dios de oportunidades. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levantará. Ese tiene que ser el espíritu de la iglesia orgánica. Y eso va a hacer de que las cargas que están sobre los más débiles, los hombres maduros puedan ayudarla a llevarla. Yo siempre le digo a mis discípulos, no te guardes tus problemas. No, es que pastor, no le quiero causar problemas a usted. Pero ¿cuándo vienen? Cuando están ahogados. Ahí están que revientan. Ahí me buscan. No. Yo no soy Dios, pero esa es mi tarea. Ayudarte. ¿Por qué? Porque yo soy uno de los miembros más fuertes. Y lo digo con humildad. Porque tenemos que reconocer que en el cuerpo de Cristo hay miembros más flácidos y hay miembros más robustos. Y los robustos tienen la función de poder sostener a los más débiles. Y esa es la tarea que usted mañana va a hacer con los nuevos creyentes. Porque el nuevo creyente hoy día cree, 2 días duda. Y usted que es más espiritual va a tener que hacer lo mismo que lo que hicieron con usted. Ahí está usted llorando, preocupado. Hoy día maduraste, ahora tienes que sostener a los más débiles. Porque ¿cómo vamos a ver un crecimiento también en personas si tú no eres capaz de compartir con otros lo que tú tienes? Esto tiene que redundar en el cuerpo de Cristo. Que alguien diga amén a esto. Otro punto de la organización y el organismo. La organización tiene términos tales como supervisor, reverendo y líder. El organismo tiene el ministerio quíntuple. Vuelvo a repetirlo. La organización tiene términos tales como el supervisor, el reverendo y el líder, pero el organismo tiene el ministerio quíntuple. Efesios 4:12
dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una palabra que nosotros tenemos que redimir, que es la palabra líder. La palabra líder no es una palabra bíblica, aunque entendemos su operación. Por ejemplo, yo naturalmente soy un líder, ¿sí? Pero en realidad es un líder por una cuestión natural. Pero en el sistema, en el mundo, el líder manda, ¿cierto? El líder toma decisiones. Entendemos el tema del liderazgo, pero no como el mundo. ¿Por qué? Porque en la configuración de la iglesia hay ancianos. Y no es la palabra líder, la palabra correcta es ancianos. Y el anciano tiene esta tarea de supervisar, ¿sí? De apacentar, de enseñar. Entonces usted va a escuchar mucho esta palabra, no el líder, el líder, el líder. Pero esa es una palabra jerárquica. Porque ya dividimos a la gente, ya estamos haciendo división. El miembro que pareciera que está ahí nadie lo conoce y el líder. Ahí está el líder. ¿O no? El líder, ¿no? Y la lleva. No, olvídate de eso. También hemos sido permeados con el mundo. La iglesia jerárquica está llena de gente que está buscando una oportunidad para lucirse, para llevarla, para ver cuántos discípulos yo tengo. Y yo tengo más que los tuyos. No, hermano. No estamos para eso. No estamos para andar mostrando las medallas delante de los hermanos porque yo soy mejor que tú. Yo tengo mejores dones que tú. O entre los pastores mismos que también se pelean. ¿Cuánta gente tiene? El que tiene más que otros. El que hace más que el otro. ¿Te fijas cómo estos conceptos, estos términos de liderazgo también dañan la iglesia orgánica? Porque nos ponen por encima de las personas y no estamos para eso. Ustedes saben que en el desarrollo del carácter, uno tiene una tendencia a mandar. Pero yo lo aprendí hace muchos años cuando era bien joven y fui muchas veces corregido en cuanto a cómo ejercía un liderazgo mandutón, que ordenaba. No, tú para acá, ven para acá y esto te lo quiero ahora. Si no, ¿me entiendes o no? Si no te va a haber una consecuencia. Nosotros no hacemos eso. Y por eso que tenemos que explicarlo, porque el día de mañana usted va a crecer. Y va a fructificar y va a tener discípulos, gente que va a beber de usted. Entonces tenemos que aprender de Jesús que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Número 9. La organización premia los logros individuales. La organización premia los logros individuales. El organismo tiene una expresión orgánica. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted tiene que morir a que le toquen el hombro, le digan, qué bien lo hiciste. Y usted esté buscando que se le den flores. ¿Sabe qué? En las iglesias jerárquicas hay premios, hay medallas para el que gana más gente, para el que predica mejor, para el que tiene más discípulos. Aló. La palabra dice siervo inútil. Eso dice la Escritura. Dice siervo inútil. Pablo decía, por impuesta necesidad yo predico el evangelio. Aunque quiera o no quiera, esto es una necesidad que yo debo hacerlo. Y ay de mí, dice Pablo, si no predico el evangelio. Así que olvídate de la alfombra roja, olvídate de las medallas, olvídate que yo todo el tiempo te voy a decir que bien lo hiciste, porque yo también me distraigo y a veces no me doy cuenta. No esperes nada del hombre, espera todo de Dios. La Escritura dice que aunque sea un vaso de agua, que tú lo des en el reino, no quedará sin ser recompensado.
Así va a ser. La recompensa viene de arriba, no de los hombres, no de nosotros. Acá no estamos haciendo escalones para quien llega más cerca del pastor. Oye, estas cosas parecieran que para ustedes son lógicas, pero no son lógicas. Porque nosotros, usted debe entender algo, las escalas se barren de arriba para abajo. Los primeros que tenemos que salirnos de esto son nosotros mismos, los pastores. Que nos tomamos estas atribuciones jerárquicas. Pero si entendemos el diseño de la iglesia, hermano, esto va a ser un lugar armonioso, una familia. Un lugar donde Cristo es expresado en todos. Un lugar donde todos están creciendo y funcionando. Donde todos están en el desarrollo de la vida del Espíritu. Donde no hay diferencia. Donde hay igualdad, hermanos. Y donde los dones ministeriales, que son un regalo al cuerpo, los apóstoles, los profetas, los pastores, etcétera, simplemente están un paso más adelante. No más arriba, más adelante. Y son mentores, son modelos, pero no son los super ungidos, los superhombres. Y eso es lo que todos tenemos que entender. Para que cuando el día de mañana tú tengas una carga por el pastorado, no estés añorando las añadiduras del pastorado. No estés añorando pensando que el pastorado es el ministerio y que todos sepan lo que yo hago. No, hay que morir a eso. ¿Sabe qué? Cuando yo vine acá, el Señor me dijo, yo quiero deshacerme de todas tus ideas del ministerio. No quiero que hagas nada de lo que tú piensas, porque la iglesia es mía, no es tuya. Y hoy día veo el resultado de algo que no me siento apropiado. Por lo tanto, me siento ligero, soy honesto. Si el día de mañana el Señor me dice, anda a otro lugar, yo no tengo pesos. Porque no es mía. Yo solo soy un mayordomo, soy un servidor, soy un administrador. No soy el dueño de la iglesia. Por eso es que es peligroso cuando los hombres ungidos se quieren hacer dueños de la iglesia. Porque después andan llorando, arrepentidos. Y el Señor le dice, devuélveme mi iglesia. Porque no es tuya, es mía. Entonces, el organismo tiene la expresión orgánica. Otro punto más, la organización se mantiene por directrices. Las directrices, por ejemplo, son normas o conjunto de normas o instrucciones que se establecen o se tienen en cuenta al proyectar una acción o un plan. En cambio, el organismo se mantiene por la vida de Dios. Efesios 2.15 dice, aboliendo en su carne, Efesios 2.15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Me quedan solo 3 puntos, los voy a terminar. La organización se mantiene por información. El organismo por revelación. Información, la organización, el organismo se mantiene por revelación. Por eso es que si usted no tiene revelación del cuerpo de Cristo, va a ser muy fácil que deje este lugar. ¿Cuántos de los hermanos que estaban acá, que éramos muchos, hoy día no están? ¿Por qué? Ya está la respuesta. Porque no había revelación. Había solo información. Y las iglesias muchas veces están acomodadas al gusto de la gente. Hay gente que nos ha dejado porque está buscando algo que le guste más, o que tenga más luces, o que tenga mejor música, o que tenga un mejor predicador que sea más carismático. Nosotros no estamos acá para eso, para hacer un show, se lo he dicho un montón de veces. Usted está acá porque Dios lo puso aquí. Dios lo plantó. Y eso tiene que ser suficiente. Amén. Y usted no necesita andar buscando de lugar en lugar porque la iglesia perfecta no existe. El imperfecto somos nosotros. Amén. Entonces, cuando usted tiene revelación del cuerpo de Cristo, hermano, tenemos que soportarnos en amor. Tenemos que llevarnos, ayudarnos mutuamente. Así es la iglesia. Así es el diseño. Pero no hay otra forma de crecer.
El Señor me ha hecho decir, da gracias al Señor por los que son más difíciles. Porque gracias a los difíciles, Cristo ha aumentado en mí en paciencia, en amor. Si no fuera por eso, no habría un proceso de Cristo. Se fija, ¿no? Que Dios pone gente por una causa. Porque a veces uno dice, Señor, llévatelos. ¿Cómo mi vida cambiaría? ¿Usted ha visto ese video? Ay, qué divertido esto. ¿Ha visto ese video del pastor en YouTube, no sé dónde anda, que estaba orando por las cargas? Y estaban los hermanos. Y cuando termina de orar, Señor, llévate las cargas, todos los hermanos desaparecieron. ¿Lo vieron o no? ¿Sí? Bueno, ese video no es para mí. Pero para algunos pastores sí que han orado por eso. Señor, si llévatelo, ¿cómo mi vida cambiaría? ¿O no? Estaríamos todos en paz, en armonía. Pero Dios los deja. Entonces, Señor, ¿pero por qué? Porque son necesarios. Son necesarios para tu crecimiento. Son necesarios para que esa paciencia aumente. Por eso que el diseño del cuerpo de Cristo es extraordinario, pero no todos están dispuestos. Es más fácil irse a hacer un número más, sentarse atrás de la silla, que nadie me moleste, que nadie me diga nada, escucho la palabra, me voy. Y eso no es el diseño. Usted nunca va a crecer así. Usted solo va a crecer en la comunión con los santos. Juntos, unidos en el mismo espíritu, hablando lo mismo, compartiendo juntos. Igual que en el matrimonio, sería tan fácil decir, suprimir a mi esposa, o que un día no hable nada, o quiero estar solo, o que chao. No puedo hacer eso. Ella está ahí, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos hombres han anhelado eso? Señor, llévatela. ¿Cómo mi vida cambiaría? Pero se dicen, no, yo te la puse ahí para tratarte. Ámala igual. Así es el cuerpo de Cristo. Un día nos amamos, otro día nos toleramos, nos soportamos, pero estamos juntos igual. Y después pasa todo, ¿no? Momentos buenos, momentos malos, pero seguimos unidos. Ese es el principio. Dar un aplauso al Señor por eso. La organización levanta celebridades. Solo me quedan dos y oramos. La organización levanta celebridades. El organismo exalta a su cabeza, Cristo. ¿En cuántos lugares, vuelvo a decir lo mismo, el pastor o el apóstol es la celebridad? ¡El apóstol fulano! 2 minutos así, Pavarotti aplaudiendo al apóstol. Todos cayendo al suelo bajo el poder. El que la lleva, el súper espiritual. Celebridades. Y hay que decirlo con letras grandes. El único que merece brillar es Cristo. Él es el único en ser exaltado, no nosotros. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y ese es el peligro, porque mientras más elevado estás, más dura es la caída. Y por último, la organización es sierva del organismo. La organización es sierva del organismo. El organismo no es siervo de la organización. La organización no es siervo de la organización. Necesitamos una excelente organización, pero la iglesia no es una organización. ¿Se entiende eso? Necesitamos una excelente organización, pero la iglesia no es una organización. Quiero que te pongas en pie. Les había dicho que le iba a dar una palabra de instrucción, por eso que no gritan ni aleluya ni caen bajo el poder. Tenemos que a veces estar sometidos a esta palabra que nos instruye porque nos hace meditar, nos hace pensar, nos hace reflexionar de hacia dónde vamos, de qué es lo que Dios espera, qué estamos edificando. Y si entendemos muy bien esto, no nos vamos a distraer. No nos vamos a perder en los aplausos. Cuando el día de hoy está sucediendo y va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando usted hace las cosas bien, siempre lo van a aplaudir. Cuando los frutos son visibles, siempre va a haber un mensaje. Qué bueno eres, qué bueno lo hiciste. ¿Sí?
¿Mm? Y en un principio puede que eso sea normal, pero cuando ya eso es algo constante, debemos tener mucho cuidado. ¿Mm? Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque usted va a fructificar mucho. Usted va a ser muy usado por Dios. Esta iglesia está siendo creada por Dios para ser una fuente a las naciones. No estoy diciendo nada del otro mundo. Ya lo estamos viendo en pequeñas cantidades. Hermanos de Noruega, de España, Italia, alrededores de Suecia, grupos pequeños. Pero esto va a crecer, se va a multiplicar. Usted va a ser muy usado por Dios. Y por eso es que hoy debemos tenerlo claro. Hoy debemos entenderlo. No vaya a ser cosa que mañana pongamos mano de hombre o que yo un día me convierta en otra persona que Dios nos llamó a ser. Porque me envanecí, porque me autoexalté. Por eso que hoy debemos comprender esto. Saber, descubrir, interpretar el diseño de la iglesia orgánica. Y eso va a hacer que en todos nosotros haya mucha humildad. Mucha humildad. Cuando veamos fructificar a Cristo en alguno de ustedes, o que se llenan de discípulos y Dios los levanta, no estemos diciendo, este compadre, como en buen chileno, acerruchando el piso, ¿no? No, es normal. Es lo que tiene que pasar. Y yo siempre lo vi en mi persona. Por eso es que yo digo, no, hermano, tranquilo. Yo fui preparado años para esto. Yo me preparé para estar acá. Yo dije, algún día Dios me va a mover a otro lugar. Yo viví toda mi vida esperando ese día del llamado. Por eso que lo que yo veo hoy en día no es algo más de lo que Dios ya me mostró muchos años atrás. Se me va captando lo que yo quiero decir. Tenemos que tener cuidado en cómo llevar la fructificación cuando estemos en la glorificación. Porque hoy día vemos esto, pero mañana nuestra vida va a ser diferente, va a cambiar. Yo te lo digo porque lo veo en mi espíritu. Muchos de ustedes van a ser pastores, hombres de Dios tremendos, van a andar en las redes sociales, los van a llamar, van a andar viajando. Sé por qué te lo hablo, porque sé el poder de esta palabra. Sé lo que hay en esta casa. Sé lo que te digo. Amén. Pero no metamos nuestras manos en la obra de Dios. No hagamos de lo orgánico algo mecánico, algo natural. Cierra tus ojos. Señor, oramos. Gracias por este tiempo de impartición, de enseñanza, Señor. Gracias, amado Rey. Yo oro, Señor, por cada uno de los que está aquí. Cada miembro del cuerpo de Cristo nos ora. Cada persona que está acá tiene habilidad divina, capacidad divina. Hay dones impartidos. Hay un arsenal de herramientas que tú tienes, que se nos han sido dadas.